Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que tenemos el gusto de conversar con el sociólogo y educador nicaragüense Miguel de Castilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Maestro, para poder conversar acerca de este libro, que ya nos van a poner en pantalla para verlo con más detalle, Suma Pedagógica. Suma Pedagógica, que es un compendio de escritos, de artículos, ensayos y publicaciones del maestro Miguel de Castilla entre el año 98 y el 2018, 20 años pensando y escribiendo sobre educación de los nicaragüenses. Exactamente. Que además coincide con los 50 años de su primer libro. Exactamente también. Sí. Desgraciadamente no trajimos un ejemplar para ponerlo en pantalla. Bueno, el primer libro, La educación primaria nicaragüense, sus males y sus remedios, de 1968. 50 años, fue publicado en septiembre de 68. Aquel es un diagnóstico de la educación en Nicaragua, ¿verdad? Está Somoza en el poder, el Anastasio de Moza de Baile, y recoge pues toda la situación de ese nivel educativo de esa época, en números, fundamentalmente en datos, y se hace en una segunda parte del libro una propuesta de cómo buscar de solucionar aquel grave problema que nos encontramos a la fecha. Pues hay que recordar que Nicaragua en 1979 tiene el 63% de analfabetismo adulto. Esto quiere decir que en 79 solamente 47 sabían leer y escribir. 37. 47 en 1979, Ajá. 47 nicaragüenses mayores de 14 años sabíamos leer y escribir. ¿Ves? En 79. Sí, sí. El libro fue publicado en 68. Sí. Quiere decir que no habían datos estadísticos sobre el nivel de analfabetismo de esa época. Quiere decir que los niveles de analfabetismo de 68 seguramente eran mucho más altos. Pues. Entonces, en ese libro de hace 50 años nos referimos a ese nivel educativo, ese primer tramo de la educación primaria. Si nosotros vamos a comparar, y eso es muy importante reflexionar sobre eso, ¿qué era la educación primaria en 68 y qué es hoy la educación primaria 50 años después? Los cambios son espectaculares. No solamente en cuanto al acceso y a la cobertura escolar, que eso es muy grande. Nicaragua hoy por hoy en el nivel de primario está en el promedio de América Latina con entre el 93 y el 95% de la matrícula escolar de la población en edad escolar, es decir, de 8 a 12 años de edad. No solamente eso, sino en la lucha por la calidad en ese nivel educativo. En nuestro país, gracias a Dios, se ha llegado a comprender que el analfabetismo no muere en las campañas de alfabetización, que las campañas de alfabetización son un paliativo, un tramo de tiempo dado, pero que después si no se atienden las causas del analfabetismo, van a volver a haber nuevos analfabetos y va a necesitarse nuevas campañas de alfabetización. ¿Qué es lo que pasó en la década de los 80 después de la Cruzada Nacional del ¿Qué es lo que pasó en la década de los 80 después de la Cruzada Nacional de Alfabetización? Que nosotros dejamos el analfabetismo de la revolución en el 12% y cuando retorna el Frente Sandinista al poder en 67, el analfabetismo anda por 22%. Que es lo que me toca a mí como ministro de Educación, el dato que entrego al presidente de la República y recibir la orden del presidente de la República como ministro de que hay que hacer inmediatamente, hay que organizar una nueva campaña de alfabetización. Y se organiza la campaña de alfabetización de Martí a Fidel, que va a ir de 1960
del año 2007 al 2009. Al 23 de agosto del 2009, cuando certificado por la UNESCO, ahora que estamos hablando de si lo dice la UNESCO o no lo dice, certificado por UNESCO, el 23 de agosto del 2009 Nicaragua se declara libre de analfabetismo con el 4.56%. Sí, hay que recordar que el UNESCO es con el 5%, con índices menores al 5%. Sí, de 5% para abajo, sí. ya tenés el derecho de reclamar territorio libre de analfabetismo, exactamente. Pero con la salvedad, además, que a diferencia de la Cruzada de Héroes y Mártires por la liberación de Nicaragua, que es la de 1980, esta tiene un componente que es yo sí puedo seguir. Es otro el método. Tiene la diferencia de que el método con que se va a alfabetizar ya no es el de la simple cartilla y el del silabario, pues, el ABC, sino que va a traer el componente audiovisual que va a introducir el método cubano, ¿verdad? De Leonela, se va a introducir en Nicaragua, pero antes del año 2007, ¿verdad? Vendrá la experiencia previa con el profesor Pineda en Río San Juan, en la parte norte, indígena norte, etcétera, donde allá serán los primeros pinitos con televisores con el método cubano. Pero ya precisamente con esto, todo el gobierno cubano apoyando al gobierno sandinista, en el año 2007-2008, ya tendremos aquí a una donación de 2.000 televisores de Cuba y todo el método y todos los cassettes para meterlos en los televisores, qué sé yo, todo el apoyo. Y el apoyo fundamental, que eso es lo que me dio mayor seguridad a mí de que la cosa iba en serio, con la presencia de asesores cubanos en cada municipio del país. Cuando a mí me han preguntado, ¿y por qué estás tan seguro que Nicaragua tenía ese dato de analfabetismo en cada municipio? Yo lo digo porque el estadígrafo en cada municipio era un cubano. El que llevaba control sobre el cuaderno que se escribía la carta, que demostrando saber leer y escribir, y no demostrándolo con la carta que mandaba por Facebook, sino que allí, delante del que te iba a certificar, escribía la carta, ¿verdad? El analfabeto recién alfabetizado. Eso ya lo hicieron especialistas cubanos con especialistas nicaragüenses en cada municipio del país, para llegar a ese dato. Pero es que además luego los estadígrafos de UNESCO certifican esos datos. No son los de UNESCO, somos nosotros que enviamos a través de la oficina que ahora me toca a mí coordinar con Juan Bautista Rien, se envía a París y en París dan como bueno aquella información y ya certifican el dato. Pero fuimos nosotros, se creó una comisión nacional. Yo tengo ya en mi oficina una fotografía donde está la Comisión Nacional de Verificación, así se llamaba, Comisión Nacional de Verificación de datos de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Entonces se hizo una investigación a nivel nacional para chocar los resultados que estábamos dando nosotros, Néstor, del Ministerio de Educación, chocarlos con una investigación que se hizo a nivel nacional con la UNAM León, la UNAM Managua, el INIDE, el Instituto de Estadísticas Nicaragüense, ¿quién otro estaba? Estaba el IDEUCA, de la Universidad Centroamericana, una serie de organismos universitarios que hicieron una investigación, fundamentalmente muestras en regiones donde es naturalmente, de manera natural, el analfabetismo, que es en Jinotega y Matagalpa, en las zonas rurales. Ahí fue ampliada la muestra y a nivel nacional. Por ejemplo, ratificarse que en Managua, que es la más alta población, el 2% y menos del 2% de la población mayor de 14 años de edad era analfabeta. Ese es un dato de extrema importancia. ¿Por qué? Porque la alcaldía es una alcaldía sandinista, la de Managua. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de 2004,
2004, 2007, Sí, 8 y 9, pues, Sí. ¿verdad? Y entonces la campaña de alfabetización en Managua es muy grande, muy fuerte, con el compañero Dionisio Marenco como alcalde, que tuvimos oportunidad de saludarlo, ¿verdad? La vez sí, pasada. sí. Y por eso es que Nicho es muy, muy querido en el ámbito del alfabetismo. Sí, no, es que cuando, allá en cuando, la Carlos Fonseca. cuando viene el método Yo Sí Puedo, la alcaldía de Managua se lanza de cabeza a impulsar el método antes del triunfo electoral del Frente Sandinista en el 2006. Eso es. Sí, sí. ¿Ve? Y ahí viene ya la relación cercana con la alfabetización de Nicho y con el profesor Pineda, pues. Sí. Y toda la macolla esa, sí. Ok, pero volviendo digamos, a hace 50 años, en el 68, miraba, porque lo hojeé rápidamente el libro, que por ejemplo usted menciona que en el desarrollo de la educación, en el año 72 el terremoto marcó un punto importante de crecimiento en la calidad y matrícula de la educación. Esa es una hipótesis que yo manejo como investigador, como sociólogo, de que hay 3 grandes momentos, profundos momentos, sobre el tema de la calidad de la educación en Nicaragua. Uno es el terremoto. El terremoto de Managua implicó inmensa cantidad de cosas. No solamente redujo el número de edificios escolares en Managua, desplazó a la población nicaragüense, a la población estudiantil, hacia los municipios y departamentos vecinos y todo el país, ¿verdad? Inmensa cantidad de gente se fue de Managua a vivir y ya se quedó allá, en Matagalpa, en Huigalpa, en cualquier lugar, ya se quedaron allá y ya no se diga en el entorno de la ciudad de Managua. Eso en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos, que es lo que yo más analizo en ese ensayo, es el tema del recorte, de los recortes que hubo en asignaturas sensibles como las matemáticas y el español en la educación secundaria. Fueron muy fuertes recortes que afectaron a generaciones de estudiantes que después vinieron a incorporarse como estudiantes secundarios en los últimos años y a las universidades con la Revolución Sandinista en 79. Pues, ¿verdad? Hicieron su secundaria después del terremoto, primaria y secundaria después del terremoto, y después vinieron a engarzarse con una nueva crisis en la sociedad, que fue la crisis de la Revolución. Sí. Provocada por la revolución, porque otra explosión, ahí es una explosión al revés de lo que pasó en el terremoto, que es la explosión de la matrícula, ¿verdad? Si allá hubo un recorte brutal de la matrícula con el terremoto, en la ciudad capital, con la revolución es al revés, se expande totalmente la matrícula. En Nicaragua no existía el nivel preescolar, por ejemplo, o no existía la educación especial, por ejemplo. Eso se funda en 79. ¿Te das cuenta? Nosotros nos encontramos, yo era viceministro de Educación y me tocaba estar con esos números, porque la tarea que me da la revolución en aquel momento es trabajar en el Viceministerio de Planificación y Política Educativa, y ahí estaban los números. La cantidad de estudiantes que había en la educación preescolar en Nicaragua está ubicada fundamentalmente en 6-7 escuelas en el país, y estaban los hijos de las personas adineradas que podían, eran privados, sí, en el país. Entonces, con la revolución, el mismo año, el 79, con el triunfo de la revolución, se crea el nivel preescolar. El preescolar, y nacen los preescolares comunitarios, por ejemplo. Esa expresión ya comunitaria te daba un tinte de lo que iban a hacer esos preescolares, ligados a los sectores populares del país, pues. Vamos a saltar una matrícula que antes era de 5.000 estudiantes en preescolar, va a saltar a 50.000 en solo el primer año. Ya en 1980, la matrícula escolar preescolar como primer nivel del sistema educativo va a ser de 50.000 niños más para el sistema educativo que incorpora. Entonces el sistema educativo explota ese nivel educativo creado, que no existía, va a explotar. Explota la matrícula. Y de una solución se vuelve un problema.
Pues claro, porque ese número de gente Sí. que se va a incorporar, no estamos preparados nosotros, no tenemos el número de maestros para poder atender esa masa de estudiantes que nos llega. No teníamos profesores de preescolar especializados como hoy, ¿verdad? Que la universidad tiene carrera de preescolar y que las escuelas normales dan la especialidad de preescolar y que hay una inmensa cantidad de investigaciones y de literatura en el campo de los preescolares, que el Ministerio de Educación hoy, por ejemplo, hace congresos periódicos en los departamentos, en los municipios y a nivel nacional y con delegados internacionales, congresos sobre el tema preescolar. Sí. Es cuando, Néstor, se llega a la claridad, y esa es una de las cosas que más hoy por hoy, al llegar a mis 75 años de vida y el 50 aniversario de aquel libro sobre la educación primaria, más me satisface, son los niveles de claridad que hay hoy por hoy en las altas esferas de nuestro gobierno en el campo de la educación, en el Ministerio de Educación, en INATEC, en el Consejo Nacional de Universidades, en las facultades de educación de nuestro país, la claridad que hay hoy por hoy sobre el tema educativo, sobre el tema de la educación primaria. No hay posibilidad, si nosotros lográsemos a los próximos años, ojalá Dios nos dé posibilidades económicas para hacerlo, etcétera, tener una matrícula plena como la tenemos hoy en primaria, en el nivel preescolar, y esos alumnos del nivel preescolar pueden avanzar en su educación primaria, ¿verdad? Tener la seguridad que aquí no se va a necesitar nunca más campaña de alfabetización. Sí. Y la palabra analfabetismo va a quedar como parte de la vieja historia del capitalismo en Nicaragua. Hoy Nicaragua tiene el 6º grado como su meta de educación, ¿no? Porque hubo un momento en que la meta era primer grado y luego vino aumentando y entiendo que estamos en 6º grado. Ahorita como la meta... Más que como meta, yo diría que hoy tenemos 6º grado, entre 6º y 7º grado de nivel educativo de toda la población, sumar toda la población y dividir entre el número de grados, eso, pero no como meta. Uh-huh. No hay metas en ese sentido en la educación nacional, en el sentido de que vamos a llevar a todas... Hubo en algún momento lo que se llamó la batalla por el 6º grado, Ajá. Llevar a todo el mundo hasta ese nivel, ¿verdad? Que avanza sobre ese tema. Si a eso te refieres, sí. Sí, no, y eso garantiza que no hay forma de que el estudiante que ha aprobado el 6º grado olvide leer y escribir o el 4º grado y se convierte en analfabeta. Lo que se reconoce a nivel internacional metodológicamente es que en cualquier idioma, eso lo reconoce la UNESCO, que en cualquier idioma la persona que llega a 4º grado, en cualquier idioma, chino o español o inglés, etcétera, ya no le es posible retornar al analfabetismo, ¿verdad? Pero obviamente esto tiene que tener estímulos en el recorrido de esos 4 años, porque si hay una persona que no aprendió a leer y escribir y con 4º grado y no volvió a tener frente a sí un periódico, un libro, algo que leer, entonces obviamente que ese aprendizaje, esa retención de esos aprendizajes futuros va a ser muy precario, pues. Sí. Pero el 4º grado de primaria se tiene como el límite para no retornar a la situación de analfabetismo, pues, de la persona. Ok, vamos a dar una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que estamos conversando con el maestro Miguel de Castilla, que este sábado, este 24 de noviembre, presenta el libro que nos cita en esta edición, Suma Pedagógica, 20 años pensando y escribiendo sobre la educación de los nicaragüenses. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Miguel de Castilla acerca del libro Suma Pedagógica. Tengo la percepción, después de haber checado así rápidamente, que ha habido un momento en que la educación en Nicaragua era como
como de a pedacitos, ¿no? Es decir, la educación preescolar por un lado, la primaria por el otro lado, la secundaria, y tal vez estas tres en algún momento estuvieron más relacionadas, más comunicadas, más interrelacionadas, pero la universitaria estaba totalmente aparte, totalmente aparte, era un mundo distinto. Absoluto. ¿Hemos logrado ya articular los sistemas educativos? Es extraordinario. Mira, Néstor, yo tengo la obligación, porque en eso trabajo, de conocer los sistemas educativos en América Latina, de andar entre ellos con números, con datos, con innovaciones. Hay mucha innovación educativa. En América Latina las universidades han hecho aportes gigantescos y hoy con las computadoras, etcétera, con la información que está circulando a nivel mundial, es extraordinario. El caso de Nicaragua es un caso único. Por eso yo le decía recientemente en una cartita que le mandé al comandante Ortega enviándole el libro, que estos son momentos de siembra de la educación. La educación tiene la característica de no darte productos inmediatos. No es como el caso de una carretera. El Ministerio de la Construcción construye, no ha terminado de construir la carretera Bluefield y ya tenemos buses caminando hacia Bluefield, ¿verdad? No has terminado de construir la calle y ya tenés el uso de la calle inmediato. Es decir, el producto gubernamental, el producto del ejercicio público, te da productos inmediatos, etc. Con la educación no es así. La educación es un proceso lento, pero lento, extraordinariamente lento. Y los maestros no estamos capacitados como para avanzar a la mayor velocidad posible del desarrollo de la ciencia, de la técnica, del desarrollo ahora de la cibernética, de todo el mundo comunicacional. No estamos actitudinalmente preparados, ni mucho menos aptitudinalmente, pues. No estamos, eso no es de Nicaragua, eso es a nivel mundial, ¿verdad? Yo que tengo tres libros sobre la educación superior en Nicaragua, en las universidades, me encontré una vez una pensamiento de Ortega y Set que decía que que cambiar a las universidades era como remover cementerios. Quise profundizar en ese pensamiento tan fuerte y es fundamentalmente porque el mundo de los intelectuales universitarios, los académicos universitarios, somos gente refractaria a lo nuevo. Nos acomoda a lo viejo. Y los maestros estamos ahí. Pese a que el educador, el maestro, es el primer investigador y es el primer innovador. Debe de serlo, ¿verdad? Al menos en la propuesta así debiera ser. Sí. Pero no lo es, pues. No lo somos. Está en la naturaleza de la profesión magisterial, cualquiera que sea el nivel educativo, está en la naturaleza estar pendiente de no abusar mucho con el progreso, pues. Y ese de Ortega es fácilmente transferible, esa expresión, a los otros niveles educativos. En Nicaragua comenzamos nosotros se comenzó a hablar a mediados, ya cuando vamos a meternos nosotros a este tema de los artículos, en el año 1998, ya en esa época comenzamos ya con el doctor Juan Bautista Ríen fundamentalmente a buscar cómo plantearnos hipótesis de dónde están los grandes nudos del problema de la calidad de la educación de Nicaragua, que es el gran tema. Ha sido permanentemente el gran tema, viene siéndolo desde la época de la Revolución y hoy por hoy es el gran tema. Cuando tenemos solucionado en gran parte el problema de la educación primaria, o ya lo tenemos solucionado el problema de la educación primaria, hoy lo que toca es el tema de la calidad, es decir, de la pertinencia entre los aprendizajes de los estudiantes, ¿verdad?, y las necesidades individuales de los estudiantes y las necesidades sociales, pues, que es el problema de la calidad. El tema que encontramos nosotros, un día tantos, trabajando, mucha investigación, es el tema de que en nuestro país estaban, lo que tú dices,
En el mismo Ministerio de Educación, entre educación preescolar, que había sido fundada a inicios de los años 80, entre educación preescolar y educación primaria, una gran brecha. Entre educación primaria y secundaria, otra brecha. Y ya no se diga la brecha entre la educación secundaria, los bachilleres y las universidades. Entonces, la tarea hubo entre el 2004 y el 2006 en Nicaragua un Foro Nacional de Educación. En esa habían 11 mesas de trabajo. En ese foro, por ejemplo, fue tan importante que de allí salió la discusión, las primeras discusiones y la información más firme que después va a establecer la Ley General de Educación. Esa es la importancia que tuvo ese foro en esa época. Ahí se forjó una mesa. Juan Bautista fue el presidente de la mesa y yo lo acompañaba sobre articulación de la educación de Nicaragua. Entrar a profundidad de ese tema. Y muchos datos que nos arrojó las consecuencias de la desarticulación, con esos datos nosotros avanzamos cuando en el 2007 ganó el gobierno sandinista las elecciones y se me nombra a mí ministro de Educación. Con esos datos esa es una de las cosas que llevamos en la mano en la educación. Por eso una de las políticas educativas, de las 5 políticas educativas que vamos a tener nosotros a partir del 2007, se va a llamar Todas las Educaciones. Todas las educaciones significan todas en una sola mano, ¿verdad? Y el Consejo Nacional de Educación, que había existido, que estaba en la Ley General de Educación, pero que era una figura decorativa sin ninguna fuerza y consistencia. Vamos a comenzar a dar los primeros pasos con Telemaco Talavera en el Consejo Nacional de Universidades. Estaba yo en el Ministerio de Educación y estaba, no recuerdo el compañero que estaba en INATEC, que llegaba a las reuniones. Entonces comenzamos las primeras conversaciones de toda esta cosa y hicimos eventos. Y una cosa que nos provocó muy fuertemente, nos retó muy fuertemente el atender el tema de la desarticulación, fue que veníamos históricamente viendo que en cada mes de enero habían exámenes de admisión en la UNAM Managua, en la UNAM y en la UNI y en la UNAM León, y era la tendalada de aplazado de matemáticas, pero es espantosa, ¿verdad? Con aprobados del 1%, en el mejor de los casos del 2% de todos los muchachos bachilleres que se presentaban al examen de admisión. Entonces, hermano, nos toca a nosotros, me toca a mí, convocar a todos los rectores de nuestras universidades públicas y profesores de matemáticas y español de los institutos más grandes del país, con profesores de matemáticas y español de nuestras universidades públicas, allí en el auditorio Elena Arellano, que en el Ministerio de Educación, a discutir durante 2 días el origen del problema de por qué tanto aplazado. Porque el examen de admisión de las universidades está basado en el programa de educación de secundaria. ¿Verdad? Es decir, en teoría los estudiantes deben de estar claros. Y si salieron bien en secundaria, cuando se bachilleraron, deben de salir si le hacen los exámenes. Sí. El problema es que no salían bien. Entonces, de nuevo sale como conclusión de aquel evento que hicimos con el profesor Francisco Guzmán Paso, recuerdo, Telemaco, etcétera, que estaba de rector Francisco, que estaba Telemaco en el CNU, el problema era la desarticulación. ¿Y dónde está la desarticulación? Está en el currículo, pues. Bobo, el problema está en los desfases que hay entre el currículum de la educación secundaria en matemáticas y el currículum de matemáticas de primer año de secundaria. No hay ningún puente. De primer año de universidad. De primer año de la universidad. Ajá. No hay puentes entre ellos. No hay puentes ni en cuanto a contenido ni en cuanto a metodología. Un descubrimiento universal, extraordinario. Y en español igual. Y en ciencias sociales igual. Grandes brechas entre estas ciencias y el ¿cómo se llama? Y la educación de la universidad. Entre secundaria y universidad. Y entonces ahí está la cosa. Ahora ¿qué toca con ese descubrimiento? Comenzar a ver ya in situ
cómo organizar comisiones del Ministerio de Educación, ¿verdad? Con el CNU, con especialistas de la UNAM León, la UNAM Managua, la UNI, para establecer ya currículum que sean la palabra continuum. La primera vez que se utiliza en Nicaragua, se utiliza en esas discusiones. Y no es bajar el nivel de la universidad, es subir el nivel de la secundaria. Claro, sí. no hacer pasarelas. Comienza a utilizarse un término que ahora es muy, pero muy común en el Ministerio de Educación: continuidad educativa. Continuum. Y eso se va a relacionar con un tema del discurso que yo lo analizo en muchos de mis artículos, que es el tema de educación para toda la vida de la UNESCO. Entonces nosotros en Nicaragua, con esa lucha, sin quererlo, estamos coincidiendo en la lucha nuestra por mejorar la calidad de la educación en Nicaragua, estamos coincidiendo con los grandes temas que se van a establecer a nivel mundial, que es un tema de la educación para toda la vida o la educación permanente, que viene desde los años 70 de la UNESCO, con el libro Aprender a Ser de la gran comisión Faure. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esto va, poquito a poco, pues, va a ir avanzando al nivel que llega hoy. Digamos, hace unos 3, 4 años, con el liderazgo de la Presidencia de la República, y debemos de reconocerlo total y absolutamente, el liderazgo de la compañera Rosario Murillo, ¿verdad? Trabajando casi semanalmente con la Comisión de Educación, una comisión que está integrada por el CNU, por el Ministerio de Educación e INATEC, ¿verdad? Y ahora también por el Canal 6, por ejemplo. Ajá. Entonces hacen una sola macolla. Eso no existió nunca. Eso no existe en América Latina. Esa posibilidad de tener los 3 subsistemas educativos en una sola órganos comisión. rectores en una sola comisión que le da seguimiento semanal, ¿verdad? A cómo van las diferentes articulaciones, cómo van lo que el gobierno llama rutas educativas, que es la política educativa. Es decir, la política educativa en Nicaragua se expresa a través de lo que se ha llamado rutas, 21 rutas educativas, ¿verdad? Ahí en esa reunión semanal se le da seguimiento a cada ruta. ¿Cómo van? Por ejemplo, la matrícula escolar ahorita. Sí. Es tema de la ruta educativa. La matrícula escolar que comenzó esta semana, ¿verdad? Ese dato de que el año pasado, después de una semana de matrícula escolar, solamente habían 90,000 niños matriculados y ahora hay cerca de 500,000. Ese es un dato extraordinario. Extraordinario. Ese nivel de control que hoy se tiene sobre los datos en la matrícula escolar, del nivel de escuela, del nivel de municipio, del nivel departamental y nacional, eso no era posible. Hoy lo tenemos así. El abrazo que hay entre el CNU, Consejo Nacional de Universidad, y el Ministerio de Educación se expresa en la capacitación que hay entre las facultades de educación y los funcionarios y maestros que trabajan con el Ministerio de Educación. En secundaria, yo hago clase los sábados en la UNAM Managua y yo tengo estudiantes de grupos del Ministerio de Educación que son becados por el Ministerio de Educación, maestros que están siguiendo cursos de profesionalización todos los sábados en la UNAM Managua. Sí. ¿Ves? Sí. Entonces, esa articulación entre el Ministerio de Educación y la Facultad de Educación de la UNAM Managua, eso no existía. Eso es absolutamente nuevo, tiene 3, 4 años. Producto de esta articulación. Hoy el sistema educativo nicaragüense es un sistema realmente. Ahí hay algún artículo mío que hablo de un sistema que se define como no sistema. Así definía yo el sistema educativo nicaragüense hasta hace 3, 4 años. ¿Verdad? Un no sistema. Y eso son pedazos por cada uno por su lado. Hoy el currículum de matemáticas, de español, de ciencias sociales, todos los currículos están pensados, Néstor, desde el nivel preescolar hasta el último año de la educación universitaria. Matemáticas, en español, no hay ruptura, hay cambio de maestros. Hay cambio de maestros en los niveles superiores, porque en el nivel inferior el maestro es el mismo, el que va de primero a segundo grado. Sí, hay otras
otras estrategias metodológicas que ayudan que fortalecen ese continuum de un grado a otro. El nivel, por ejemplo, hoy el nivel preescolar tiene 3 niveles del preescolar. El paso del tercer nivel de preescolar a primer grado es suavecito, porque lo que el muchacho aprendió en preescolar, en su tercer nivel, y lo que va a aprender en primer grado está hablando de lo mismo, sí, aunque cambia de maestro. Sí, ¿ves? Sí, sí. Igual va a pasar en sexto grado a primer año, etcétera. Eso pasa hoy por hoy en Nicaragua, en su sistema educativo. Por eso es que yo hablo de siembra. Estamos sembrando. Obviamente hay 1000 problemas y volvemos a lo mismo, a lo que hablábamos al inicio. Los maestros no somos dados a los cambios. Nos gusta lo viejo. Y más cuando le introducís las computadoras, la tecnología, a este proceso más... por eso es un rollo en este momento la educación en línea, ¿no? Por favor. Ok, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el maestro Miguel de Castilla. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Miguel de Castilla a propósito de su libro Suma Pedagógica, que recoge 20 años de publicaciones sobre el tema educativo. ¿Ah? Sobre el tema educativo. Se logra articular la educación o los sistemas educativos, se vuelve un sistema educativo realmente. El sistema, nicaragüense. No sistema, no, ¿ya? Claro, exactamente. Entonces, y ahora, bueno, ha habido digamos, el empeño por la infraestructura, mejorar la existente, poner nueva infraestructura, llegar lo más largo posible o más bien lo más cerca posible de los estudiantes de educación como tal, las escuelas y demás. Pero está el tema calidad, que es el tema en donde todo el mundo pegue el grito al cielo, como se dice popularmente, ¿no? Usted menciona aquí en el libro que mucho se le echa la culpa a los maestros. Eso es, ¿cierto? Sí. Hay una ideología que yo llamo en algún artículo magisteriocentrista, porque todo el mundo apunta al maestro como que es el culpable de que le dé la educación. Bueno, uno de los aprecios que me tiene Anden a mí, porque yo soy defensor de los maestros en ese tema. Pero ese es jalar agua para el molino, para el mismo molino. Es decir, defender al bombero, el bombero que defiende al bombero, ¿no? Claro. Sí. Pero, ¿por qué? Porque no es cierto que los maestros seamos los únicos culpables, pues. El factor maestro influye, pero no es el determinante. Hay múltiples factores que contribuyen a construir la calidad de la educación. Y uno de esos factores tiene que ver con tus televidentes, con la familia. Uh-huh. La familia es clave en el problema de la educación. Es fundamental. Yo diría que más que el maestro, las relaciones entre padres de familia, madres de familia y maestros, ahí está la clave donde hay que estudiar el problema de la calidad. Entre más y mejor relación hay entre un padre de familia, tú que eres padre de familia, y el maestro de tu niño, de tu niña, mayor calidad seguramente van a ser los aprendizajes de tu hijo. Uh-huh. Cualquiera sea el grado. El padre de familia, la madre de familia, que el maestro lo invita a reuniones semanalmente o mensualmente, no solamente para ver las notas en cada corte evaluativo a los 2 meses, no, sino cuando es invitado, hay reuniones cotidianas y no asiste, allí hay ya un problema de atrofia en esa relación padre-familia-maestro que va a después impactar en la calidad de la educación del muchacho. Uno de los actores sociales que reclama a la escuela la calidad de la educación es el padre de familia. Entonces, padre de familia que le reclama por sus hijos a la escuela, al maestro, y ese padre no acompaña al maestro, parte de la culpa en los resultados escolares
será de ese padre de familia. El hogar es el lugar donde se forman los valores. Los valores es el 75, 70, 80% de la calidad de la educación. Las aptitudes están en casa. Actitudes, de actitud, se forja. En la casa. En la casa. Sí. Las aptitudes se aprenden en el colegio, ¿no? Y se forman las competencias. Eso es. Sí. ¿Ves? Los saberes, los conocimientos, las geografías, las sumas, la resta, la corrección ortográfica los va a aprender en la escuela. Pero la palabra respeto, el respeto, ese niño que anda ahora por aquí, el respeto, no venir a ponerte el agua mientras estamos conversando. Respeto, ese valor se va a aprender desde la casa. Si en la casa los padres no respetan los derechos de los niños, no respetan a ese niño, si los cónyuges no se respetan a sí mismos en el hogar y el niño o la niña ve eso, tengan la absoluta seguridad que ese comportamiento se va a reproducir socialmente. Ese niño no va a respetar a sus maestros. Ni a sus compañeros. Ni a sus compañeros mucho menos. Esa historia del bullying famosa, donde hay que buscar el famoso bullying, el famoso golpe contra los niños menores, hay que buscarlo en los hogares, ¿verdad? Porque muchas veces ese bullying no se da solamente entre los niños, se da también entre los adultos, en la casa y en el barrio y en la zona donde vive la persona, pues. Entonces, los valores, el valor, la lucha por elevar los valores de los niños, de la juventud, de la sociedad, está allí, está en el hogar, está en los hogares, está en la casa, en la relación entre los padres, en la relación entre los padres y los hijos, etcétera, que van a trasladar esos comportamientos a la escuela, ¿verdad? Una vez que el muchacho va de la escuela para allá. Yo utilizo allí el cálculo de horas en algún artículo, donde digo el niño, la niña, el joven pasa 19 horas fuera de la escuela y solamente 5 horas haciendo relación con los maestros. Entonces es una injusticia echarle la culpa a los maestros. 5 horas y el resto del tiempo en el entorno social, sea en la casa, sea con los amigos de la esquina, en el barrio, sea con el grupo de WhatsApp o el grupo de Facebook. O con los mismos compañeros de clase, pero no está el maestro de por medio. No está el maestro de por medio, ¿verdad? Está el entorno social en el cual está educándose el muchacho. Muchas veces, pero muchísimas veces, es más poderoso el grupo de amigos en la educación de la persona, los amigos, que la propia acción del maestro. El tema de la educación sexual. El tema de la educación sexual, el muchacho o la muchacha lo aprende más fácilmente y directamente en la escuela, con los compañeros de la escuela, que con las conferencias que le pueda dar el maestro. Que con la 1 o 2 horas semanales que tengan en clase. De educación sexual y reproductiva. Sí. ¿Verdad? Sí. Y ese es un ejemplo fuerte, pero que podría ser ampliado a otros sectores de la vida ciudadana. Entonces, ¿cómo aprende el muchacho? ¿Cómo aprende la muchacha? Mucho de eso va a estar en el hogar y en la relación entre el maestro y los maestros y los padres de familia, las madres de familia. Sin embargo, los maestros vienen de ese mismo entorno. Y también tienen hijos. También ellos son padres y madres. Fíjate, qué tremendo. Y en países empobrecidos como el nuestro, qué drama que yo como maestra o maestro voy a educar a otros niños mientras mis niños quedan solos en la casa, ¿verdad? El tema de los países pobres, el maestro en los países pobres, ese es un tema que la UNESCO estudia mucho, pues. Es decir, el drama del maestro con sus hijos, que no reciben la educación, ¿verdad? Que podría él estarle dando a otros niños en la escuela, etcétera. Un tema muy importante, y tú estás en un lugar privilegiado del problema de la educación en este país, es un canal de televisión
es el de la televisión. La televisión, así como las computadoras o como los celulares hoy por hoy, pero la televisión fundamentalmente porque es grupal, más que el celular que es individual, es extraordinario en el proceso de formación en la familia, de formación de valores en la familia. Una de las cosas que yo elogio de tu canal, bueno, y de Manuel Espinosa, tu padre y tu familia, a tu madre, a Olimpia, todo lo que han sido ustedes en la historia de la televisión de este país, es el mantener siempre el tema de los valores en alto. Valores cristianos en alto, como un signo, como un comportamiento de la emisora. Es decir, que va más allá de la simple propaganda comercial del dinero, como es la aspiración de canales que se llaman exitosos, ¿verdad? Tener los valores y valores cristianos como ruta, como norma de vida de los contenidos culturales, de los contenidos educativos de este canal. Y ese es un ejemplo de lo que debiera de ser exactamente la televisión en este país, a sabiendas de que la televisión juega un papel muy, pero muy importante en la vida de las familias, en la formación de la familia. Yo lo defino eso como televisión educativa sin necesidad de dar clases de español, de matemáticas, de sociales, de geografía. Televisión educativa, bueno, al final de cuentas. Tú estudiaste televisión educativa en España sí. Y seguramente el tema era fundamental, este tema que estamos tratando. ¿Verdad? Así es. Sí. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Miguel de Castilla, decíamos a propósito de su libro Suma Pedagógica. Tocamos un tema, me parece a mí importante, de la educación. Ciertamente el tema de la calidad es fundamental, pero el tema de la educación y esa relación con la formación de valores, que de una u otra forma tiene que ver con algo que hemos estado conversando en estos últimos días en el país, me parece. Espero que así sea, por lo menos aquí en el programa lo hemos estado tocando, que es cultura de paz. Es decir, que no es en la escuela donde se aprende cultura de paz, evidentemente. La escuela fortalece, si acaso. Apoya, fortalece, exactamente. Participa en ese proceso, pero no es el determinante, por decirlo así. Participa en el proceso. ¿Es parte parte de la educación la cultura de paz? No, pues claro, es central. La cultura de paz, y ahí me estás tocando un tema que tiene que ver con mi oficio actualmente. Tú sabes que después que muriera nuestro maestro y querido amigo, el maestro Arrién. El maestro Arrién, ¿verdad? Juan Bautista Arrién García, en agosto del 2014, el gobierno de la República me nombró en su asiento, en su cargo de secretario permanente de la Comisión Nicaragüense de la UNESCO. La UNESCO, uno de sus temas es el tema cultura de paz. En Nicaragua, cultura de paz, cuando viniera el secretario general de UNESCO en los años, a finales de los años 90, etcétera, a Nicaragua, tuvo comunicación con una de nuestras universidades en el país, con la UPOLI, y ahí se fundó el Instituto. Tenía como, qué sé yo, casi 10 años de fundado el Instituto Martin Luther King, y ellos promovían el tema de la cultura de paz. Pues teniendo la UNESCO con una de sus líneas de trabajo muy fuertes al tema de la paz, dice, es en la mente de los hombres, ¿verdad? Las grandes guerras donde se disputan, las grandes guerras es en la mente de los hombres, y siendo en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde hay que trabajar las causas que originan las guerras. Hay que recordar que Naciones Unidas y la UNESCO misma se funda años después, días después, semanas después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y la palabra paz será el norte fundamental de la UNESCO. Entonces, la educación, la ciencia y la cultura de la UNESCO
estarán a la orden de la construcción de la paz. Y la paz es la convivencia entre los seres humanos, ¿verdad? El entendimiento entre los seres humanos, la tolerancia entre los seres humanos, entre unos y otros, en el proceso de construcción de una sociedad de seres humanos, ya no de salvajes, de sangre, de violencia. Por eso es que el tema de la no violencia arranca en el hogar mismo. El hogar que cuando se habla de violencia intrafamiliar, estamos hablando del núcleo más duro de lo que va a ser el antónimo de una cultura de paz, ¿verdad? Los hogares en que maridos, esposos, hijos, padres contra hijos, en violencia, el trato violento de un padre a un hijo, de una madre a un hijo, el trato violento, la palabra violenta de un padre a una esposa, etcétera, y que eso lo ve, lo observa, lo viven los niños, eso va a ser el peor, digamos, el caldo de cultivo, por decirlo así, de conductas violentas que después se van a expresar en la vida social. Cuando aquí están hablando, se está hablando, o algunos han hablado, de que solo era una chispa la que faltaba para que hubiera una explosión en contra del gobierno sandinista. Lo que aquí afloró es realmente las múltiples formas que venían enclaustradas en esa cultura de la violencia, en que nos hemos crecido, que las familias han crecido, etcétera, ¿verdad? Y que de alguna manera explotaron socialmente, pero que están permanentemente explotando en la vida familiar, en la vida social, en cualquier lugar. La palabra fuerte, el nicaragüense que grita, la palabra fuerte, etcétera, está incubando ese tema de la cultura de la violencia, que va a ser la guerra en pasos futuros. Ustedes en el programa que tienen en Radio La Primerísima, en Extra Plus, etcétera, el programa A los Cuatro Vientos, los lunes, en la madrugada, en Radio La Primerísima, lo han tocado muchas veces, ese tema, horrorizados. Y no a partir de abril, lo venimos tocando desde hace rato. Claro, pero en abril fundamentalmente, sí. En esos días, en esos lunes, durante la sonada golpista, ¿verdad? Que el nicaragüense había sacado, cuando se ve a seres humanos pegarle fuego a otro ser humano que está muerto en media calle, llegar a esos extremos del extremo de lo que nunca pudimos imaginar en este país, ¿verdad? De sacerdotes católicos animando esas cosas, esas nunca pudimos pensarlas en este país que se pudiesen dar, porque uno las tenía como noticias que se daban con los talibanes allá, tan largo, pero tan largo, en horas y en tiempos y espacios de nuestro país. No, se dieron en nuestro país. Y nosotros podemos ir a comparar fotografías con las calles de Masaya, donde estaba ese hombre que estaba muerto y que le pegaron fuego, y ver a nicaragüenses jóvenes, chiquillos, adolescentes echando gasolina sobre el muerto. Llegar a ese tipo de extremos, algo tuvo que haber pasado, algún fracaso tiene que haber habido en esa familia. Hoy que veo a mucha madre, Néstor, muchas madres llorando, pidiendo libertad para sus hijos, hijos que hicieron estos daños terribles. Eso que ahora que hablabas con tu padre sobre Jinotepe, eso que pudo haber pasado en Jinotepe con unas pipas, ¿ves? Que estaban de combustible. De combustible. Eso que pudo haber pasado, tantos muertos que pudo haber habido, muertos y explosiones que solamente las conocemos de Irak, de las grandes desastres de la humanidad hoy por hoy, pues, que pudo haberse dado en Nicaragua, etcétera. Entonces, ese tipo de gente que patrocinó esas cosas, que ejecutó esas cosas, que animó esas cosas, está en el tema duro de la violencia. Entonces, la lucha por una cultura de paz es una lucha de la escuela, tiene que serlo, debe de serlo, es un mandato de la conciencia, ¿verdad? Está en la política educativa nacional, es ese mandato de la cultura de paz en las escuelas, que es el aprender a convivir entre los seres humanos,
y debe de serlo con los medios de comunicación. El tema de la cultura de paz como tema central, si se abraza en Extra Plus, es un abrazo de lo más luminoso para el futuro de Nicaragua, que es lo que se necesita, necesariamente, hermano. Lo que vivimos en esos meses de abril, mayo, junio, nos deja lecciones extraordinarias como para saber estudiar cuál fue el origen de esta cosa, que no está en el origen político, la política como fuerza entre poderes que buscan el poder, entre fuerzas que se contraponen por buscar el poder. No, aquí es algo más profundo, es la moral la destruida, la moral no es la política, es la ética, es el sentido de la vida lo que está lastimado y lo que nos llevó a esos extremos. Pero aquí se nos abrió la oportunidad, me parece a mí, a todos los nicaragüenses, de ver a dónde estamos. Claro. Medir qué es lo que estamos haciendo y buscar cómo corregir. Me parece que ahí tenemos una oportunidad tremenda. Claro, es decir, si hay algo bueno que le queda a los pensadores de nuestro país, a quienes construimos currículum en las universidades y en las escuelas, algo bueno fue habernos dado cuenta de esa realidad que no la conocíamos. No la habíamos palpado. No lo habíamos previsto que sí. así fuésemos los nicaragüenses. Sí. Entonces este es un reto muy, pero muy grande para la escuela. Un reto muy, pero muy grande para el Ministerio de Educación, para el Consejo Nacional de Universidades, para INATEC, para toda la educación nacional, el profundizar en estas temáticas a fin de salirnos de este hueco, pues, en que nos quedamos. El tema cultura de paz no está, no es un artículo como tal. No está tratado como tal, pero sí hay artículos que hacen referencia a este tema, claro. Bueno, quiero agradecerle por el libro, Suma Pedagógica, se presenta este 24, ya va a estar disponible a partir de este 24 de noviembre. Lea, la editorial. Sí. De Lea, el grupo editorial Lea, que es el doctor Humberto Guzmán. Sí. Bueno, quiero agradecerle, pues. Bueno, muchas felicidades por el libro. Muchas gracias a ti. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.